Pues buenas tardes a todos. Les doy una cordial bienvenida a esta sesión paralela 1A. Yo me llamo Ana Paula Montes, estoy en México y estoy trabajando como investigadora desde la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, en esta tarde voy a moderar esta mesa y que les vuelvo a recordar. Esta sesión va a ser grabada para ser cargada posteriormente en la página web del Congreso. Bueno, la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y el comité organizador del Quinto Congreso Internacional ISUB Costa Rica 2021 les da la más cordial bienvenida a todas y todos, a quienes nos acompañan, tanto ponentes como participantes, en esta tarde. Vamos a establecer unas reglas para la dinámica. Primero que nada, les voy a recordar a todos los participantes que podemos ir realizando nuestras preguntas a través del chat, ¿no? Del Zoom, y al final las vamos a leer y vamos a abrir un espacio para el debate, ¿no? La otra cosa es que les voy a avisar por verbal cuando falten 2 minutos para la finalización de sus 10 minutos, debido a que cuando ustedes abren la pantalla completa, los ponentes, pues no nos podemos ver en el chat. A ver, entonces, bueno, para empezar, esta mesa pertenece a la línea 1 del Congreso, que es sobre teoría y crítica de la forma urbana, y concretamente en esta mesa las ponencias se agruparon en un tema que se titula Diálogos de Saberes y Nuevos Aportes Transdisciplinares. Esta línea aborda las recientes discusiones transdisciplinares en los estudios de la forma urbana. Busca entender el potencial de los trabajos colaborativos y de los entrecruzamientos de prácticas teóricas y metodológicas para el entendimiento de la configuración de la forma urbana. En este sentido, promueve una reflexión sobre las relaciones que se tejen entre la historia, el arte, la geografía, la antropología, la psicología, el urbanismo, la arquitectura, la ingeniería y otras áreas afines. El acelerado desarrollo de las ciudades exige, por una parte, una exploración de nuevas problemáticas desde las perspectivas capaces de posibilitar múltiples visiones de un objeto de estudio, y por otra, nos invita también a superar la parcelación de conocimiento que reflejan las disciplinas particulares, justamente para comprender las complejas realidades que nos exhibe la ciudad contemporánea. En esta mesa, para realizar esta discusión de este breve marco temático que he planteado, nos acompañan los siguientes ponentes. En primer lugar, María Cristina García González y Salvador Guerrero, desde España, nos van a hablar sobre su ponencia titulada Las topografías médicas en España, un diagnóstico sobre los males de la ciudad en los orígenes del urbanismo moderno. En segundo lugar, Luis Armando Durán, desde Costa Rica, nos plantea su ponencia titulada Transformaciones urbanas y transformaciones literarias, San José en una crónica, de Máximo Soto Hall, 1912. En tercer lugar, Priscila Vargas y Karina Castro, desde Costa Rica, nos exponen la ponencia titulada La ciudad aural. La manipulación del sonido construye identidades y experiencias en el espacio urbano. Y finalmente, la cuarta ponencia se titula Percepción e imaginario social del espacio público urbano en el centro histórico de Toluca, y nos la presenta Abigail López Armiaga desde México. Si no hay ninguna otra pregunta o duda con respecto a la dinámica y el orden
de la actividad, pues le doy la palabra a los compañeros Salvador y María Cristina, por favor, cuando gusten. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes, noches a todos. Es un placer estar aquí y primero de todo también dar las gracias por el trabajo que hay detrás de la organización de este evento, que yo creo que está, la verdad, que saliendo muy bien en lo que hemos visto. Vamos, a ver, voy a dar a compartir pantalla completa. Vale, entonces este es un trabajo que voy a presentar yo, pero está realizado por mi colaborador, mi colega el profesor Salvador Guerrero y yo misma. Se mueve en el campo del urbanismo y la salud y desde una perspectiva histórica. Los conceptos que se van a mostrar o las imágenes que se van a mostrar, las cartografías, la verdad que el interés que tienen es la actualidad o los conceptos que muestran que realmente son de más vigencia de lo que parece. Parecen anticipaciones. Desde además estudios que no son estrictamente de urbanismo, sino vamos a hablar sobre el tema de urbanismo y salud desde, por ejemplo, la medicina, ¿vale? Desde la higiene pública. La relación entre urbanismo y salud, pues históricamente, si podemos ver, por ejemplo, en la localización de las actividades nocivas en las ciudades a lo largo de la historia, siempre se intentaban alejar hospitales, cementerios, mataderos, lazaretos, grandes fábricas, pocos de inconvenientes hacia la ciudad que se intentaban evitar. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo pues muchas veces quedaban incorporadas a la ciudad, pero la intención inicial era mantener esas actividades perjudiciales lo más fuera posible. Las redes de infraestructuras, todas las redes de saneamiento, de suministro de agua, recogidas de basura, la incorporación de las zonas verdes como sistemas aireatorios, como una infraestructura más, en el periodo previo a la consolidación del urbanismo como ciencia o como arte institucionalizado, profesionalizado a principios de la década del siglo XX, primera década. Las condiciones higiénicas de la vivienda también era objeto de interés, saneamiento, ventilación de la vivienda, soleamiento de la vivienda, la dimensión de las piezas. Y otro aspecto era la investigación desde, por ejemplo, la medicina, la etiología del lugar, saber qué causas de enfermedades se alojaban en esa ciudad, esos males presentes en la ciudad, desde estas topografías médicas, que eran estudios realizados por médicos sobre la geografía del lugar, las condiciones geográficas y las condiciones sociales, como una investigación de carácter médico. Se empezaron a hacer en el siglo XVIII y continuaron haciéndose hasta el siglo XIX este tipo de informes, que se acompañaban además, sobre todo a partir del siglo XIX, de cartografías de mortalidad y morbilidad, no en España, no es exclusiva de España, es a nivel europeo y también en América, hay algunas en Latinoamérica o en Estados Unidos. Todos estos estudios estaban condicionados o tenían que ver con la teoría de los miasmas. Hasta que se descubre la bacteria, las bacterias, toda la teoría de las bacterias, la penicilina, a finales, no llega a ser finales del siglo XIX, hasta entonces, y hasta que se consolida, es decir, cuando se inventa la vacuna no se implanta, pasa un tiempo. Hasta que se consolida, digo, la teoría miasmática era la que predominaba, es decir, en la tierra, o sea, el lugar genera una serie de fluvios malignos que son las que generan las enfermedades, tanto epidémicas como endémicas, pero sobre todo las epidémicas. Es decir, lo que estamos hablando en esa teoría miasmática es que hay una dependencia del hombre respecto al entorno ambiental donde se encuentra, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista social. Estos males de la ciudad eran enfermedades epidémicas, enfermedades endémicas y también, digamos, accidentes
¿vale? La destrucción de Londres del fuego de 1667, ¿vale? Destruyó la ciudad, causó una mortalidad, no solo seres humanos evidentemente, pero todo el tejido. Pero es que 2 años antes había sucedido la gran plaga de peste en Londres. Pero es que a la vez tenemos el primer informe medioambiental sobre la ciudad de Londres, escrito por John Evelyn en 1661, el denominado Fumifugium, ¿vale? Que trataba del problema de la contaminación en la ciudad en el siglo XVII, debido a los humos de las 15.000 viviendas, ¿vale? Para calentarse, o las industrias de cerveceras, o las cererías, o las forjas. O sea, es una ciudad contaminada y sometida a, cuando no eran enfermedades epidémicas, eran endémicas, y cuando no, tragedias como fuegos. Este fumifugio, lo interesante es que propone, en este texto, se propone una solución. Y esa solución es incorporar a la ciudad espacios verdes, como si fueran pequeños huertos, con plantas aromáticas, ¿vale? Que desplazaran el hedor o los males que corrompían la ciudad en el ambiente, en el aire. Es decir, hay un intento de remedio que también muestra, por ejemplo, esta de John Loudon, esta propuesta territorial 1828, donde vemos coronas circulares de espacios verdes que se alternaban con espacios habitados, con ciudades, ciudad de Londres como centro, pero pequeñas ciudades o pequeños pueblos, de tal manera que esas coronas verdes lo que generaban eran corrientes que permitieran la respiración, el aire, garantizaban la correcta circulación del aire y protección frente a esos males de la ciudad. Aquí vemos cartografías generadas como estudios buscando la etiología, el porqué de esas epidemias. En este caso, uno de los primeros, no he encontrado otros anteriores, no hemos encontrado, de 1832, donde vemos cómo hay una especie de zonificación, ¿vale?, de mortalidad. Nos está hablando de una vinculación del lugar a la mortalidad, ¿vale?, de la salud con el lugar. Dependiendo de qué lugar estés, tienes más probabilidades de tener una vida más larga. Buscando, con el motivo de buscar esa etiología de la enfermedad, que se desconocía. Esta cartografía de Edwin Chadwick, de 1842, las zonas más oscuras son las zonas con mayor grado de mortalidad respecto al cólera, pero en estas cartografías empiezan a aparecer detalles absolutamente curiosos, como el señalar la distinción en las edificaciones entre viviendas de trabajadores, entre usos artesanos, pequeño comercio, molinos se marcan incluso, y zonas o edificaciones de clases altas. Es decir, empieza a haber una relación entre la clase social, o se intenta buscar entre la clase social y su materialización en el espacio y la enfermedad. Perdón, María, te quedan 2 minutos. Aparte de las densidades. Si seguimos, vemos el plano de John Snow de 1854, donde se vincula la accesibilidad a la enfermedad vinculado a estas fuentes. Esos puntos rojos son las fuentes de donde se pensaba se originaban el cólera, o vemos el aspecto social, las cartas de crímenes, ¿vale?, planos sobre o cartografías sobre crímenes social, sobre diferencia de clases sociales, ¿vale?, en el plano de Charles Wood de 1889 de Londres, o en Chicago de 1895, donde esas clases sociales se dividen en el aspecto estrictamente económico, o la primera vez que se utiliza toda esta información en el Survey de Pittsburgh de un modo sistematizado. Vemos aquí con fotografía social, ¿vale? Barcelona, plano de Barcelona en España,
el soleamiento y la ventilación, ¿vale? Guías de este plano o los espacios verdes en la ciudad jardín de Arturo Soria para Madrid, o el estudio de Hauser, de un médico alemán que se asienta en España, sobre la mortalidad con esta división en zonas, ¿vale? O en Madrid, su estudio sobre Madrid con esa división en zonas también, o el estudio de España, de la realidad geográfica española desde distintos aspectos, el medio físico, el medio sobre la salud mental, o sobre la realidad hidrográfica basado con el paludismo, o Barcelona, cartografía de Barcelona, de la salud en Barcelona, o en Madrid, esto es un esquema de Madrid, aquí vemos el trabajo realizado por el doctor Chicote en 1914 con una zonificación de esa... ¿vale? Pero una zona... Sí, 10 ya minutos. termino, perdona. Sí. El reportaje sobre edificaciones que se incluye en ese informe, y esta última que no logro pasarla. Bueno, la última imagen, aquí está, donde se ve esta zonificación de la enfermedad con esta cartografía de mortalidad, que si nos fijamos en la actualidad, este esquema del sur negro sigue manteniéndose en Madrid. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Cristina y Salvador, por la ponencia. Mil disculpas por la interrupción. A continuación, nos presenta Luis Durán, Transformaciones urbanas y transformaciones literarias, San José en una crónica de Máximo Soto Hall. Adelante, Luis. Gracias, Ana Paula. Si me hace el favor de compartir. Sí. Listo. Ahí vamos a ver cómo nos va con esta nueva modalidad. ¿Ya se ve? Slideshow. Sí, tiene que ser la... Sí, ahí estamos. Vamos a ver. Perfecto. Vamos a acomodar esto por acá. Pero, en todo caso, sigue viéndose usted. ¿O me ven a mí? ¿O cómo está vemos a vos. Ah, bien. Te vemos a vos. Perfecto. Listo. Buenas tardes a todos y todas. Quisiera agradecer antes que nada a las personas que acompañan esta mesa y también a Ana Paula por la amable moderación. Titulé mi ponencia Transformaciones urbanas y literarias, San José en una crónica de Máximo Soto Hall, 1912. Es producto de algunas investigaciones que he realizado sobre el tema de la ciudad y la literatura y que de alguna manera, digamos, han traducido algunos intereses que tengo sobre la morfología y sobre el entendimiento de la morfología a partir de otras fuentes, más allá de las tradicionales, que incumbe pensar objetos culturales. Entonces, Ana, da el primer clic. Voy a leerla porque la traje escrita para, digamos, adecuarme a los tiempos. El objetivo de mi ponencia es mostrar las relaciones que existen entre las transformaciones urbanas y las transformaciones literarias en un momento histórico y en un espacio geográfico concreto. Con esto, comprender cómo estos dos elementos, tanto la ciudad y la literatura, están profundamente interpelados, enlazados y condicionados. Es decir, y al calor de esta mesa de discusión, provocar una reflexión que pendule entre los estudios literarios y los estudios morfológicos, con la finalidad de entablar un diálogo de saberes que permita a futuro identificar horizontes de trabajo compartido. Esto también está motivado por las nuevas aperturas que han tenido los estudios de la forma urbana con diversas disciplinas humanísticas, especialmente las disciplinas que se encargan de las letras y las artes, en las que resaltan esfuerzos, por ejemplo, paradigmáticos como el trabajo de James Holton en La ciudad modernista y la muerte de la calle. Ana, un clic. El análisis de Holton, y aquí lo voy a hablar, es un trabajo espectacular sobre la forma de comprensión de la morfología desde una visión etnográfica, histórica, y lo sugiero altamente. Otro clic.
Ahora bien, la idea de pensar abigarradamente la morfología y la literatura, aunque no se ha explorado en estos términos exactos, encuentra antecedentes en los escritos de los filósofos estadounidenses Marshall Berman y Susan Bookmorse. Tanto Berman en Todos los óleos permanecen en el aire, que es un libro ya clásico, como Bookmorse en La dialéctica de la mirada, han mostrado un rico panorama analítico para la comprensión del espacio urbano, considerando novedosamente distintos objetos culturales, entre los que se encuentra la pintura, la fotografía, el cine y además la literatura, pero estos objetos no como ejemplos pasivos o residuales de una sociedad o de la misma ciudad, sino como objetos que poseen agencia sobre la vida urbana, objetos que la median, que la intervienen, que la modifican directa o indirectamente, ayudándonos a comprender, en este caso, la literatura no solo como una fuente, sino como un objeto de trabajo. Si quiere le da clic. Bueno, ambos estudios, el de Bookmorse y el de Berman, se encargan de estudiar cómo las transformaciones en la París del siglo XIX, especialmente las transformaciones modernizadoras emprendidas por el barón Georges de Haussmann, permiten la aparición de determinados géneros, temáticas y personajes en la literatura. Por ejemplo, el estudio que realizan del escritor francés Charles Baudelaire, quien, completamente inmerso en la apertura de una vasta red de bulevares, como se ve en el plan allá clásico, la intervención haussmanniana, inmerso en esta red de bulevares que atraviesan la ciudad, trata objetos literarios que no eran posibles de explorar antes de dichas intervenciones. Aquí encontramos una relación condicionante entre literatura y morfología, es decir, un cambio en morfología ayuda a pensar o a crear objetos literarios diferentes. Berman y Bookmorse, si quiere le otro clic, Paula, muestran que Baudelaire en el Splendid de París trata situaciones que solo pudieron ocurrir gracias a los efectos de las nuevas formas urbanas. La apertura de París no solamente significó la invención de espacios para la socialización y el derribo de los barrios pobres, sino también significó mutaciones en los registros visuales, como en este caso que les traje dos ejemplos ya clásicos de la pintura impresionista, digamos que deriva de las transformaciones, sino también en los registros escriturales. Quisiera aquí acotar dos figuras muy tradicionales en la literatura de la época, que es el dandy y el flaner, que aparecen aquí, ¿verdad? En esta ciudad óptima para caminar, donde la multitud empieza a ser un lugar en donde se puede estetizar la vida. Otro clic. En este sentido, mi intervención parte de dos premisas complementarias. Por una parte, los cambios espaciales en la ciudad permiten en buena medida la emergencia y consolidación de formas escriturales particulares, y por otra, la literatura, entre otras prácticas culturales, provee de un marco de sentido que permiten proyectar y legitimar ciertos tipos de desarrollo urbano. Esta doble vía permite pensar que efectivamente existen articulaciones complejas, no siempre armoniosas, entre lo que se considera material, los flujos, las infraestructuras, las obras, y lo que se considera cultural, imaginarios, símbolos, prácticas, consumos, y que la producción del espacio urbano nunca es mecánica, ni mucho menos unidireccional, como algunos marcos materialistas o culturalistas, ya sean morfológicos o literarios, predican. Otro clic. Para aterrizar estas dos premisas, quiero considerar la crónica San José a vista de pájaro, publicada en 1912 por el diplomático e intelectual guatemalteco Máximo Soto Hall, quien residió en Costa Rica entre 1896 y 1902, ocupando diversos puestos editoriales en el país. Soto Hall, quien provenía de dos de las familias más influyentes de Guatemala y Honduras, logró integrarse a la generación del Olimpo en Costa Rica, círculo que encarnó el papel ideológico de elaborar un modelo de literatura nacionalista y civilizatoria bajo las concepciones del liberalismo oligárquico. Esta integración en el Olimpo literario le permitió a Hall básicamente mostrar su prolija obra. Vale la pena resaltar que el texto que vamos a repasar, San José a vista de pájaro, apareció en el cuarto volumen del Lector Costarricense, una antología de piezas elaboradas por el Ministerio de Educación para la enseñanza del castellano en las escuelas públicas y que contó, por lo tanto, con amplia difusión. Dale un clic, ahí, otro. Ese es un retrato, un grabado que aparece en el repertorio americano de Soto Hall, y otro más, acá. Esta San José a vista de pájaro, además, aparece en una versión digital disponible en la revista Herencia, por si lo quieren chequear. San José a vista de pájaro es un texto corto y sencillo,
Incluso se puede afirmar que tiene una curiosa ingenuidad pedagógica, propia del público a quien está dirigido. Empero es un texto relevante porque trata, como ninguna otra obra lo había hecho para su época, las principales evidencias de la modernización de la capital costarricense, a la vez que crea una escritura propia para hacerlo. El protagonista de la crónica es el doctor Stixon, un bucólico extranjero que recorre San José en un carruaje de caballos guiado por un chofer que funge de guía local. El periplo de Stixon por la ciudad tardó 3 días y logró no solo divisar, inventar y evaluar una San José elegante e higiénica, sino que también participar activamente en su vida urbana. De esta manera, se convierte en una suerte de paseante, un europeo excéntrico que deambula por las calles y avenidas sin un objetivo o un rumbo fijo, pero abierto a descubrir y describir estéticamente todas las vicisitudes que se le presentan. Es decir, nos presenta una figura que en la literatura no existía. Dale un clic. Paula. Listo. A propósito de lo anterior, la crónica inicia de esta curiosa manera. Abro cita. ¿A dónde?, pregunta el cochero al doctor Stixon, y el buen inglés, paseándose las manos por las patillas rubias, responde: a recorrer la ciudad. Lléveme usted por todas las partes donde haya algo que ver, indíqueme sus nombres. Como ejemplo de esa interés por deambular a la manera de Dandy la ciudad. Luis, te quedan 2 minutos. Perfecto. Dale clic que vamos bien. Voy a detenerme ahora en 2 pasajes breves que remiten precisamente a 2 de las intervenciones más significativas que se realizaron en San José en el siglo XIX, inicios del siglo XX, que fueron consecuencia del proceso de las rentas que produjo la exportación del café. Por una parte, la creación del Paseo de las Damas en 1984, que va de la estación del ferrocarril del Atlántico hasta el centro de la ciudad. Dale un clic. En esta parte, el viajero, y no la voy a leer para no extenderme, dentro de su carruaje hace un recorrido que va específicamente desde donde lo deja el ferrocarril hasta el centro de la ciudad, divisando un sinnúmero de objetos interesantes. Aquí, Soto Hall recrea el recorrido de Stixon por el llamado Paseo de las Damas, eje que rompió material y simbólicamente el trazado colonial del damero en San José, implantó una moderna vía que para entonces significó una importante innovación urbanística. Este paseo engalanó, en el sentido literal del concepto, el noreste de la capital y articuló barrios altamente valorizados. Lo importante de esta cita es que precisamente el paseo le sirvió a Stixon, el personaje, para practicar y gozar la ciudad desde el movimiento. Si quiere, Ana, le da varios clics. Otro más. Estas son imágenes alusivas al Paseo de las Damas que no da chance de repasar. Y vamos acá. El segundo pasaje, antes de cerrar, es la creación de un eje comercial en el centro de la ciudad. Si bien desde la primera mitad del siglo XIX la avenida central figuraba como un nodo de vivienda y de comercio, es hasta finales del siglo XIX que se consolida un trazo definitivo y se posiciona como la principal senda comercial del país. Es ahí donde Soto Hall muestra una escena muy característica de la actividad del vagabundeo, que significa básicamente colocarse en el balcón de su hotel a degustar de esa vida urbana intensa nocturna. Paula, si quiere le da un clic. La anterior. Nada más para... Stixon se sorprende de la intensa vida josefina, la juventud, de las compras, la iluminación, se maravilla de esta apabullante vida urbana y le permite construir casi una visión cuasi panóptica. Si quiere, y ya para ir cerrando, son algunas imágenes de la avenida central del momento. Y ya voy a leer mis últimas 2 conclusiones. Finalmente, quisiera retomar las 2 premisas de trabajo previamente planteadas. La San José que recreó Soto Hall en 1912 representaba un nuevo escenario compuesto de bellos edificios, elegantes parques y pomposos monumentos, sitios de sociabilidad exclusiva para las clases altas. Un escenario activado además por la hormigueante vida urbana. La modernización de la ciudad, impulsada por los gobiernos liberales, trajo consigo la diversificación y ampliación, tanto cualitativa como cuantitativa, de lugares de esparcimiento, circulación y reunión, que reemplazaron las viejas plazas populares. Esto provocó la emergencia de nuevas experiencias de disfrute basadas en la contemplación. San José, a partir de este momento, podía ser un objeto de apreciación, un sitio apto para el ocio. Por ejemplo, las actividades de Stixon, además
de enaltecer el vagabundeo solo fueron posibles en razón de un nuevo marco material para narrar y experimentar la ciudad, moverse en un paseo jardinado como el Paseo de las Damas, o detenerse a mirar la principal avenida de la ciudad desde un segundo piso, como ocurría en el Hotel Imperial. Acá se nota, y con esto cierro la ponencia, acá se nota cómo la literatura en la crónica de Soto Hall, en este caso, aparece gracias a nuestras transformaciones en la forma y en la función de la ciudad, y que la literatura ofreció las apropiaciones y significaciones que necesitaban dichas transformaciones para legitimarse ante la sociedad. Y listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muy interesante. Bueno, pues en tercer orden de participación, a continuación, Priscila Vargas y Karina Castro nos van a exponer la ponencia Ciudad Oral, la manipulación del sonido construye identidades y experiencias en el espacio urbano. Cuando gusten. Ok, gracias. Ok, bueno, en realidad les vengo a hablar sobre la ciudad oral, construyendo identidades y experiencias en el espacio urbano por medio del sonido. A manera de guión, voy a empezar hablando sobre lo visual y para pasar a los símbolos entre lo visual y lo sonoro y un acercamiento a la ciudad como sitio de exploración, la escucha de los sonidos en estas exploraciones, un par de conceptos vinculantes para un mejor entendimiento del ambiente sonoro y finalmente la composición como transformación como respuesta de esta investigación. Me gustaría introducir el enfoque visual que han tenido algunas personas autoras canónicas de la arquitectura y el urbanismo con esta cita de Jangel. Y bueno, mirar, escuchar y hablar, dice Gell. A pesar de esto, las recomendaciones de diseño que ofrece son mayoritariamente enfocadas en lo ocular, como por ejemplo la necesidad de tener una vista atractiva de la ciudad, donde se visualicen los recorridos sin obstáculos, así como trabajar la relación visual entre el adentro y el afuera. Si bien la composición visual de la ciudad es importante, esta no nos garantiza que las actividades y dinámicas que se desarrollan en ella sean a nivel de ambiente sonoro igual de confortantes que a nivel visual. Por ejemplo, esta máquina que da mantenimiento al espacio que se mostró en la fotografía anterior no necesariamente produce los sonidos más agradables para transitar la ciudad. Después, sobre los símbolos, Kevin Lynch en su discurso se refiere a las imágenes igual desde una perspectiva ocular, en donde éstas pueden dotar de símbolos, significados e identidad. De aquí podemos dar un salto a imágenes sonoras que de manera incluso más significativa en algunos casos dotan de identidad a un espacio. Por ejemplo, en esta imagen del centro urbano de San José, Costa Rica, se puede ver un reloj y una fuente identitarios de este espacio, pero un objeto urbano como este trae sonidos como los que les voy a mostrar a continuación. Un par de globos movándose, flotando. Y pues el revolotear de palomas, agua, los niños, ¿verdad? Entonces, estos sonidos también dan identidad a este espacio y son parte de los símbolos. A partir de lo anterior, entre lo visual y los símbolos y lo sonoro, se forma esta pregunta de investigación. ¿Qué aspectos del ambiente sonoro urbano pueden ser intervenidos para reconfigurar la experiencia de las personas transeúntes en la ciudad? Para responderlas, se hace un acercamiento a un sector entre calle 3 y calle 1 de la avenida central en el centro de San José, un sector peatonal con dinámicas bastante particulares. Para las exploraciones se utiliza la metodología de caminata sonora, explicada como una excursión enfocada en la escucha activa del espacio. En primera instancia, una caminata sin mediación tecnológica. ¿Qué significa esto? O sea, sin grabadoras, sin micrófonos, sin audífonos.
ya que estos interfieren en la forma en la que escuchamos un sonido. Al igual que una cámara fotográfica, no observa un paisaje de la misma forma que el ojo humano. En segunda instancia, se hizo un registro sonoro con mediación tecnológica de los sonidos más representativos de este espacio. Después, la escucha activa que mencioné antes es un proceso consciente en el que se enfoca la atención a uno o varios sonidos específicos, sonidos contenedores de información y conocimiento sobre la vida cotidiana. La escucha además implica un esfuerzo auditivo, donde se presta atención a un elemento en particular, poniéndolo a juicio en relación con la sonoridad literal de las cosas. Los niveles de escucha en que nos podemos enfocar al practicar la escucha activa también nos van a brindar diferentes tipos de información. Por ejemplo, la flauta en esta fotografía, el semáforo en un segundo plano, el murmullo de las personas en un tercer plano. Y bueno, estos planos, a diferencia de los planos con la imagen visual, no son necesariamente impuestos por la distancia a la que estén, sino con qué claridad escuchamos cada sonido. Por ejemplo, las palabras habladas podrían quedar en un tercer plano como murmullos si no se entiende con claridad qué quieren decir. Después, las marcas sonoras, el concepto de percepción auditiva va a ser clave para la comprensión de esta investigación, en tanto es la formadora del imaginario individual y colectivo de un espacio. Cada escucha depende de la percepción auditiva. Un imaginario hace que un evento sonoro se quede en una persona como una marca de identidad sonora. En esto último, ya estoy mencionando 3 aspectos del ambiente sonoro que explicaré a continuación, importantísimos para la experiencia del transitar la ciudad. Las marcas sonoras se derivan de un hito y se refiere a un sonido que es único o posee cualidades que lo hacen especial, considerado o notado por las personas usuarias o transeúntes de un espacio. Las marcas sonoras hacen que la vida acústica de la comunidad sea única. Con esto me refiero a que los sonidos que permanecen en un espacio por largas temporalidades pueden ser marcas sonoras, como por ejemplo en la fotografía el sonido del agua que suena de 8 a.m. a 8 p.m. o sonidos que podemos predecir. Pueden aparecer en ese espacio en ciertos momentos, como las campanas de una iglesia que no suenan todo el día, pero sabemos que en algún momento del día van a sonar. Después, los eventos sonoros pueden ofrecer diferentes características a los espacios. Sin embargo, son un poco más efímeros y nada predecibles. Por ejemplo, la música callejera, que no siempre se posiciona en el mismo espacio. A veces no es la misma música y no aparece de la misma forma en la cotidianidad del espacio. Después están los conceptos de lugar y no lugar, que son conceptos relacionados al espacio, igual de importantes para la experiencia del transitar la ciudad. Los lugares son espacios construidos a través de la memoria que de forma directa o indirecta se constituyen en parte de la cultura o idiosincrasia de cada persona usuaria o transeúnte de un espacio. Por ejemplo, este espacio de la fotografía es un espacio de intercambio, música, tertulia, comercio de artesanías, entre otras variables, y está presente en la memoria de las personas que transitan y usan este espacio a menudo. Opuesto a lo anterior están los no lugares, que son zonas anónimas en el imaginario, donde además la comunicación entre personas es casi nula. Tienen condiciones impersonales y aceleraciones del ritmo al transitar. Por ejemplo, en esta fotografía es un ejemplo bastante drástico de un no lugar, pero también un no lugar puede ser un espacio que en la mañana funcione como lugar y permanezca en la memoria de las personas como tal, y en la noche sea un no lugar. Estos conceptos son importantes porque el sonido o la ausencia de este también pueden crear en los espacios condiciones de no lugar o de lugar. Y después está el concepto de identidades sonoras, que es bastante importante y surgen del imaginario sonoro que tenemos a partir del conocimiento de un espacio. Las marcas sonoras, los eventos sonoros, son los formadores de este imaginario, de esta identidad sonora en el espacio. Es importante resaltar que la identidad sonora de un espacio puede o no ser positiva para la experiencia del transitar un lugar. Sí, te quedan minutos. Sí, voy a mostrar aquí unos sonidos identitarios de San José en general, como las tapas de registro, las tapas de las cajas de registro como ejemplo, y los semáforos peatonales como otro.
¿Verdad? Que son sonidos súper identitarios del centro de San José, en su generalidad. Después, como conclusiones y volviendo a la pregunta de investigación, ¿qué aspectos del ambiente sonoro urbano pueden ser intervenidos, para reconfigurar la experiencia de las personas transeúntes de la ciudad? Pues se puede decir que las marcas sonoras, los eventos sonoros y las identidades sonoras que se producen gracias a la configuración urbana de un espacio a través del tiempo son aspectos del ambiente sonoro que, si se intervienen, pueden cambiar la experiencia de las personas en la ciudad. Estos aspectos forman parte de la composición sonora de los espacios. Si se cambia la composición, se puede lograr una transformación positiva. En estas fotografías se muestra el barrio chino en San José, construido junto a la Iglesia Católica de la Soledad. Probablemente si cerramos los ojos y pensamos en un barrio chino y el sonido que nos viene a la mente es muy diferente al sonido presente alrededor de una iglesia católica. Algunas identidades sonoras, al igual que los colores, no causan armonía entre sí y no ayudan a una buena experiencia en el espacio urbano. El conocimiento de las identidades sonoras en la ciudad puede poner en evidencia zonas de fricción, tensión o conflicto, al igual que puede mostrar zonas de articulación y armonía. Afirma además que algunas identidades sonoras podrían transformarse para mejorar la experiencia del transitar San José o cualquier ciudad, pero no todos los espacios necesitan esta transformación, y en estos casos es importante preservar estas identidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina y Priscila concretamente, que nos hizo la exposición. Pues bueno, nos restan los últimos 10 minutitos para la ponencia que nos presenta la colega Abigail López. No sé si está. Sí, ¿verdad? Ella nos presenta... Aquí estoy. Sí. Ah, perfecto. Ella nos presenta la ponencia titulada Percepción e Imaginario Social del Espacio Público Urbano en el Centro Histórico de Toluca. Abigail, cuando gustes, tienes 10 minutos y te aviso por el... Voy a abrir mi micrófono para interrumpirte cuando falten 2 minutos. Sí, claro que sí. Bueno, pues inicio. Muy buenas tardes, agradezco el espacio. En este caso voy a presentar lo que es percepción e imaginario social del espacio público urbano en el Centro Histórico de Toluca, específicamente en la plaza externa que se encuentra en el Jardín Botánico del Cosmo Vital, a partir de las relaciones de poder y violencia sociopolítica. Como podemos ver aquí, inicio con lo que es la transformación espacial del lugar al paso de los años. Inició este espacio como un mercado y tianguis semanal durante lo que fue el siglo XX. Podemos ver aquí justamente como alrededor de este edificio de la época del Porfiriato se generaba el tianguis de la ciudad. Para lo que fue en la década de 1970, este espacio, este mercado pasó a ser y a realizarse un estacionamiento hundido, y en la parte superior se realizó la Plaza Ángel María Garibay. Inicialmente, como podemos ver en la primera imagen, aquí había algunos locales comerciales, había hoteles para la gente que llegaba a lo que era el tianguis, algunas pulquerías, algunas cantinas. La dinámica que se generaba aquí pues era fundamentalmente por la cuestión del comercio, ¿no? En uno de los laterales de esta zona se encuentra posteriormente lo que es el Palacio de Gobierno Estatal, y por ello pues se requería un nuevo espacio para mantener lo que eran los automóviles. Por ello es que se realiza en la parte inferior o subterránea el estacionamiento, y en la parte de arriba se tiene la Plaza Ángel María Garibay. Podemos ver aquí en esta siguiente imagen como en la Plaza Ángel María Garibay inicialmente se tenían jardineras, se tenían árboles, se tenían fuentes, y se generaban ciertas dinámicas. Ese espacio con esta morfología se mantuvo desde 1978 hasta el año 2010. En este año se dicta por parte de las autoridades municipales que hay que eliminar
todos los elementos que se encuentran sobre la misma plaza, ya que había un problema estructural con el estacionamiento que se encuentra en la parte subterránea. Tenemos aquí justamente esta imagen que desde el 2010 al 2020 no tuvo grandes modificaciones, se mantuvieron muy pocos elementos encima. Es por ello que la dinámica social que se genera en este espacio pues cambió radicalmente de tener algunos comercios informales que generaban también la llegada y la estancia de gente, pues se volvió una plaza, una plancha de concreto por la cual solamente se ocupaba para transitar de un lado a otro, ya que esta plaza, al estar en el centro de la ciudad, pues pasa el transporte público en ambos lados. El 80% de las rutas que llevan a todo el valle, pues pasan por esta zona. Entonces solamente se volvió un espacio para transitar, no había ni siquiera algún elemento que generara alguna sombra para hacer que la gente pues se mantuviera en el lugar. Ya para inicios del año 2020 se genera un nuevo proyecto por parte del Estado de México, el que ahora se conoce como Parque de la Ciencia Fundadores. Se inauguró apenas en lo que es el mes de octubre. Tenemos aquí una imagen de cómo se presenta el proyecto y pues prácticamente el proyecto se mantuvo tal cual, ¿no? La idea y el diseño. Lo que trabajo con este tema es justamente cómo entender cuál es la diferenciación de usos por parte de los distintos actores. Es distinto el uso o la idea o la percepción que se tiene por parte de profesionistas, por parte de gobierno, por parte de la gente que realmente utiliza este espacio, ¿no? Podemos ver aquí una dicotomía, como cómo era la forma de generar el uso del espacio por parte de un sector social que era el informal, cómo era el trato por parte de las autoridades y cómo con otra idea muy distinta el gobierno presenta nuevos proyectos. Es por ello que se comienza con la pregunta de en qué medida las estructuras de poder y las expresiones diferenciales de la política pública ejercidas en distintas formas de violencia influyen en la construcción de la percepción y el imaginario de estos actores sociales en dicha plaza. Para ello, pues se buscó identificar y analizar las dimensiones territoriales de las estructuras de poder y las expresiones políticas que influyeron en esta percepción y en este imaginario, materializados a partir de formas concretas de una planeación urbana y las violencias que se generaron en ella. La aproximación teórico-metodológica que se utilizó en este trabajo, pues es la producción del espacio de Lefebvre, la dialéctica, que es un espacio concebido, un espacio percibido y un espacio social y espacial. Es decir, hay distintas dimensiones espaciales como se menciona aquí, porque la percepción de estas dimensiones se va desde lo que son los actores del poder del Estado, los técnicos y los profesionales de la edificación, que son justamente los que están ideando y llevando a cabo estos espacios físicos. Tenemos el espacio percibido, que es el de la representación, que es singular, cotidiano, forma una territorialidad a partir de una vida cotidiana, es decir, de las mismas personas que la están usando, que están haciendo el uso cotidiano del lugar. Y finalmente tenemos la práctica social espacial, que es la estructurada desde una cuestión de la cultura, la socialización, la sensibilización y la percepción del espacio, es decir, a partir de lo que se genera con ese continuo uso del lugar, pues van generando socialmente una idea, un imaginario y una percepción del mismo. Como lo menciono, se generan distintas formas de uso por cada uno de los actores. Ya dentro del trabajo de investigación, pues los factores, los ámbitos que intervienen en este análisis dimensional, en el que se llevó a cabo una parte práctica o un estudio de campo para el llevar lo que es el espacio concebido, vivido y percibido y esa
ese trabajo transdisciplinar, se hace el estudio desde la cuestión política, la cultural y las identidades, ¿no? En la cuestión política, pues se ve todo el paso de el uso y la práctica de las políticas públicas. En la cuestión de la cultura, todo lo que se lleva respecto a violencia y la inseguridad, y en cuestión de la identidad, pues son las tradiciones. En cuestión del gobierno, en este espacio, en la ciudad de Toluca, al ser capital del estado, pues siempre hay una lucha de poder en cuanto al gobierno estatal, al federal, al municipal y obviamente pues también las asociaciones. En cuestión de la violencia se trabaja desde la estructural, la simbólica y la directa, se hace un estudio de las tres. Y en cuestión de las tradiciones pues se identifican distintos actores sociales y cómo cada uno de ellos tiene una identidad distinta del lugar. Como parte del trabajo de campo, pues se realizaron preguntas desde que era un espacio público, lo que es la relación del gobierno y el espacio público, la relación del espacio público y la identidad, y también con la violencia, ¿no? Nos dio distintos resultados. Abigail, discúlpame, te quedan 2 minutitos para terminar. Sí, claro que sí. Y nos llevó a estas reflexiones finales, que bueno, se hizo un trabajo desde la transversalidad, desde dimensiones espaciales de la producción del espacio, concebido, vivido y percibido, generados desde 3 lineamientos o dimensiones que se trabajaron en la investigación, como comentaba. Se identificaron marcados binomios en la configuración del espacio público y su percepción, es decir, siempre se habla desde el centro y la periferia, el problema que hay en el centro, que no hay una zona habitacional específica, la gente viene generalmente desde la periferia, y el cuidado de estos espacios públicos pues se da generalmente en el centro. Se genera la producción espacial desde una distinción de género y de edad que reproducen estas condiciones para una percepción y un uso distinto. Un uso habitual mayoritario por parte de los hombres encima de las mujeres, y esto da una relación de uso condicionado al género, es decir, son más los hombres que están ligados a lo público que los que hacen uso del espacio respecto a lo que son las mujeres, que pues siempre han estado ligadas a lo que es privado. A partir de estas experiencias de vida, la plaza generó distintas identidades e imaginarios que, aunque es directa la intervención por parte del Estado, los usuarios lo perciben de manera distinta a los múltiples actores que intervienen en la construcción física y metafórica de las distintas dimensiones. El ciclo de vida es determinante para generar distintas experiencias e imaginarios de los espacios públicos urbanos de esta ciudad y de este centro histórico, generando así una falta de reconocimiento de identidad de los ciudadanos, principalmente de los jóvenes con un arraigo menor a la ciudad. Y bueno, con ello concluyo. Muy bien, Abigail, muchas gracias. Te sobró un minuto, inclusive, casi. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Para mí ha sido un placer escuchar estas ponencias. Me interpelan mucho en mis propios temas de investigación, y pues en este momento tenemos de aquí en más unos 20 minutos para abrir un debate. Estoy viendo que en la mesa hay 11 participantes, además de los 4 ponentes, y yo propongo que inclusive podamos hacernos preguntas entre los ponentes. Si todos están de acuerdo, podríamos también abrir los micrófonos, porque somos un grupo creo que pequeño y accesible a una discusión más oral. Si alguno tiene alguna pregunta, yo tengo varias, pero me gustaría dar primero el paso a ustedes, que son los participantes, y no acaparar yo mis dudas. Por favor, si alguien quiere abrir el micrófono, siéntase en confianza. Bueno, pues si queréis empiezo yo con más bien una curiosidad sobre la última presentación de Avi, una afirmación que me ha dejado un poco así porque no lo había pensado nunca. Comentas que en el espacio público
o en las plazas, predomina el hombre sobre la mujer en las plazas, en el uso de plazas. Sí, de manera general, en el trabajo que realicé, pues se hizo un trabajo de campo, se hicieron entrevistas semiestructuradas y la gran mayoría de las que contestaron fueron mujeres, pero curiosamente dijeron que pues el único uso que llegaban a hacer era o cuando iban por sus hijos o que tomaban el transporte específicamente de esa plaza, ¿no? Entonces, ya retomando todos pues los resultados y se llegó a esa conclusión de que los que dan un uso mayor o que dan una opinión positiva de estos espacios en la ciudad de Toluca son los hombres, ¿no? Entonces eso justamente llevó a estas ideas de que pues siempre el espacio público se lleva más a la idea del hombre, ¿no? El hombre está ligado al espacio público y la mujer al espacio privado. Y pues sí, posiblemente inconscientemente se sigue generando de esa manera. Vale. Bueno, gracias María Cristina por la pregunta y Abigail por la respuesta. ¿Alguien tiene alguna otra consulta, por favor? Tendría más un comentario para María Cristina, porque justo ha analizado este tema de la salud y de la ciudad, y ahora que hemos estado en el COVID, ¿no? Me parecía muy, no sé cuál es la palabra, porque preocupante, por decirlo menos, algunos aditivos que se le pusieron a las personas en Corea, por ejemplo, para identificar por dónde iba los contagios del COVID, ¿no? Eso sucedió en el 2020. Entonces era impresionante que uno podía, por su smartphone, podía localizar, digamos, por dónde se estaba, digamos, los espacios calientes, como llamaban, ¿no? Entonces, me parecía muy sugerente que fuera no la construcción de un mapa, sino ya realmente en el smartphone directamente cómo sucedía eso, ¿no? Es que es muy interesante porque es el mismo sistema, pero avanzando las tecnologías y avanzando el tiempo. Pero más o menos lo que intentaban ver con esas cartografías era cómo se iba extendiendo la ciudad. Claro, los recursos que tenían eran muy limitados, la enfermedad, los recursos eran muy limitados. Por eso digo que avanzaban conceptos que ahora mismo, con todo el desarrollo de las tecnologías, lo que tienen es una velocidad y una capacidad de expansión o de globalización brutal. Pues me alegro. El tema, la verdad es que es muy sugerente. Lo empezamos a trabajar antes de la pandemia y lo que ha ocurrido, claro, es que con la pandemia, todo el tema de estudios de urbanismo y salud, la verdad es que sí que se nota, claro, un interés, pero por necesidad. Por necesidad. Pues muchas gracias por el comentario. Pues bueno, yo quisiera hacer una pregunta para todos y podemos hacer una ronda de respuestas. Y tiene que ver con un tema que yo encuentro en algún sentido transversal a las 4 ponencias y es el peso que tienen, bueno, otro tipo de documentos, pero otro tipo de representaciones de la... Justamente en la mesa anterior escuché a una colega de España que reconstruye la historia de la segregación socioespacial de la Comunidad de Madrid a partir de mapas, de planos, de proyectos urbanos, digamos, de tipo estatal, ¿no? Y últimamente estatal, público-privados, ¿no? Pero que sin embargo pensaba, o sea, justo se me ocurrió esta idea, cómo en algunas ciudades existe una gran cantidad de información, digamos, dentro del código de representación que es usual en el campo de los estudios urbanos, que serían los mapas, y cómo justamente esta mesa nos ha revelado que el lugar donde se encuentra, digamos, los rastros y los vestigios de la historia urbana no necesariamente es en esa planimetría, digamos, de tipo técnico y técnico estatal, ¿no? Y urbana, ¿no? Entonces, me parece de suma importancia
justamente los lugares distintos a donde están acudiendo ustedes como investigadores para obtener la información para entender un fenómeno urbano. Creo que los 4 son absolutamente fuentes originales, ¿no? Muy distintas a lo que estamos acostumbrados, digamos, en el campo de los estudios urbanos y del urbanismo puro y duro, peor aún, ¿no? Y en este sentido, también pienso que es usual pensar que todas estas representaciones históricas, culturales, de la literatura o de otras disciplinas o de la oralidad o que tienen que ver con la percepción, pertenecen, digamos, a un mundo de problemas que no afectan la materialidad de la ciudad. Entonces yo les quiero preguntar en qué medida o cómo emerge la forma urbana en cada uno de sus planteamientos, aunque estén partiendo de fuentes, digamos, que no consideran directamente la forma urbana como punto de partida, sino otras áreas disciplinares y otros inputs de información. El que quiera empezar contestándome, ¿cómo emerge la forma urbana entonces ahí? Bueno, si quieren, puedo iniciar yo. Sí, en mi caso, la investigación sobre literatura y morfología es un rara avis. Digamos que las letras y el trabajo morfológico normalmente no se combinan. Pero precisamente mi, digamos, intención analítica está siempre pensarlas como condicionante. Normalmente pensamos la literatura como algo que nos informa creativamente sobre un pasado o que nos gusta, pero no como algo que está condicionado por transformaciones morfológicas. En el caso mío específicamente, esta gran transformación o revolución urbana que representó el siglo XIX finales en San José, que fue la ruptura con la cuadrícula colonial, ¿verdad? Y la creación de espacios de sociabilidad burguesa, estos espacios que son avenidas, parques, jardines, digamos, motivó la emergencia de determinadas formas y figuras literarias, personajes, objetos, situaciones que antes no eran posibles. Digamos, si uno hace un repaso de la historia literaria nacional, se encontrará que antes de estas transformaciones estrictamente morfológicas, bueno, evidentemente son económicas, políticas, culturales, la literatura estaba ligada como a un criollismo, a unas descripciones sobre el entorno natural y no necesariamente como a esa vida urbana emergente, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, digamos, esa condicionante de pensar literatura y forma urbana es potente siempre y cuando las dos estén estudiadas bajo el mismo peso, no en tanto una informa a la otra y no una esté condicionada a la otra, ¿verdad? Entonces, para mí es importante considerar objetos no tradicionales como la literatura al nivel de el análisis que normalmente hacemos con morfología y con formas históricas tradicionales. Entonces, creo que las letras aportan mucho a comprender, digamos, la historia, la forma urbana. Gracias, Luis. No sé si alguien más quiere contestar. Tal vez yo. No sé, en nuestro caso, en realidad la investigación no parte de mapas per se, pero sí, pues, en medio de los registros y todo de los sonidos, pues geolocalizar estos es bastante importante. Pero no necesariamente como de la forma tradicional, sino, o sea, no es el sonido el que va construyendo esa forma urbana, sino la propuesta es cómo lo que hacemos con esa forma urbana va construyendo las sonoridades de los espacios. Entonces, pues por ahí influye bastante las intervenciones tanto pequeñas como grandes que se hacen a nivel estatal y a nivel pues privado también. Y pues no sé, esto como tomar el sonido en cuenta a la hora de planificar o diseñar o hacer cualquier tipo de intervención a nivel urbano. Vale, no sé si Abigail. Y yo, bueno, en este caso, por lo que también partí para hacer esta investigación es entender que la arquitectura y los espacios urbanos, pues,
no son por sí solos el lugar, ¿no? Es siempre una dicotomía con la sociedad, con los seres que lo van a habitar. Siempre va a haber una dinámica del espacio físico con las personas, porque ni uno funciona sin el otro, ¿no? Entonces, esta es, digamos que fue una pauta para analizar el espacio urbano desde una perspectiva diferente. Vale. Sí, yo creo que realmente en el caso del urbanismo y la salud, que el origen del urbanismo está en la salud, la mejora de las condiciones. Entonces, es lo que comentaba, la propuesta de Cerdá es una aproximación desde la higiene, desde la salud. Lo único es evidenciarlo. Y desde luego esa forma urbana característica está, claro, si hablamos de los, que a mí me fascinan, los sistemas aireatorios, de ese juego del vacío lleno, de ahí viene la forma, para mí, la forma urbana, de esa relación entre lo construido y lo no construido. Y en ese no construido, la salud es un punto importante, la salud de los ciudadanos, por lo menos en teoría. Otra cosa es la deriva que se genere, pero en teoría. Y lo que sí demuestra, que a mí es lo que me interesa realmente de todo esto, es la complejidad del hecho, estas distintas aproximaciones que hemos visto aquí, porque a mí todo el tema de los sentidos me fascina. He hablado un poco del olfato. Ella está estudiando el sonido, la vista, pero es que el olfato, esa propuesta de Evelyn del siglo XVII, estamos hablando del olfato. O sea, de manejar, y entonces cómo, y es verdad que esos se están perdiendo, porque hay un tema que a mí, por eso de Priscila, el tema del sonido, no del ruido, porque hay dos cosas, que es el ruido y el sonido. Entonces la ciudad parece que lo único que evoca es el ruido del coche. Y no, lo que estamos buscando es los sonidos de la ciudad, que es lo bonito, que es lo que fascina. Y el sonido tiene que ver con la salud. Uno de los problemas, evidentemente, de todo el tema de salud mental, que es uno de los puntos ahora fundamentales de interés. Ya no estamos hablando, si antes era la teoría de los miasmas, luego las bacterias, los gérmenes, y ahora estamos en la fase del problema mental, la ciudad y el problema mental. Entonces, todo el tema de la salud mental, ¿cómo no va a estar el tema acústico vinculado? Es uno de los generadores, igual que el soleamiento, igual que es fascinante. No sigo, porque si no callo. Gracias, María Cristina. Pues bueno, yo encantada de tu ponencia también, porque yo estoy haciendo una investigación sobre habitabilidad y sindemia en el contexto de la emergencia sanitaria. Yo me abstengo a decir la palabra pandemia, estoy haciendo un gran esfuerzo para omitirla de mi vocabulario, porque he estado muy interesada en entender el fenómeno de la salud en toda su complejidad. Y lo que me llama mucho la atención de la ponencia de Salvador y María Cristina es justamente que la propuesta, digamos, que yo tengo más clara, la de Cerdá, justamente pareciera que era una comprensión del bienestar en un sentido absolutamente integral y encarnado en los principios de la justicia social, ¿no? Porque era una idea de distribuir equitativamente el soleamiento, pero el aire y las zonas verdes. Entonces, o sea, cuando lo pienso en perspectiva, digo, ¿cómo hemos llegado a esta situación de la emergencia sanitaria? Yendo un poco, haciendo el camino inverso que había planteado justamente la fundamentación teórica del urbanismo a finales del siglo XIX, etcétera, ¿no? Bueno, los planteamientos principales y cómo hemos ido involucionando en ese sentido, ¿no? En la comprensión de que la forma urbana evidentemente puede explicar unas condiciones de salud y enfermedad muy particulares que siempre están distribuidas desigualmente en el territorio. Entonces, justamente yo vuelvo a la ponencia, digamos, de
que está relacionada con la percepción del lugar, y entonces pregunto, ¿ustedes creen que se puede hablar de una política de la percepción, es decir, como intentar movilizar el tema de la recepción sensorial de los sentidos hacia más bien una construcción colectiva? ¿Cómo el paisaje de Priscila nos podría informar de una zona de alto contagio, por ejemplo, o de una zona insalubre, ¿no? O sea, un poco estoy como tratando de establecer un diálogo entre la ponencia de los compañeros de España y la ponencia de Priscila. ¿Qué me pueden decir de esto? No, claro que sí, la ciudad es el soporte de todo tipo de actividades, es el soporte, con lo cual de todo tipo de acciones, de todo. Yo siempre a los alumnos les pregunto, ¿Pompeya es una ciudad, sí o no? Y se quedan siempre pensando. Claro, no es una ciudad, es un monumento, en su momento sería una ciudad, pero que es lo que, no me acuerdo qué compañero comentaba, es que es la parte física y la parte social. Y en esa interacción es en lo que se basa el urbanismo, no en la forma urbana sin más, sino en la forma con la sociedad que interactúa. Pero claro, en esa forma urbana y no en otra. Entonces, eso es lo que a mí me parece fascinante y absolutamente complejo. Pero claro, yo parto de una realidad que es que el ser humano es imperfecto. Luego, si es imperfecto, la realidad que genera no puede ser perfecta. Tiene que intentar ser lo más perfecta posible, pero tenemos que partir de que esa perfección no existe. Luego tenemos que ir aproximándonos, pero no llegamos a ella. Entonces es todo como pequeñas intervenciones puntuales que van mejorando la situación, que nunca va a ser ideal, porque esas idealizaciones no existen. Hombre, si fuéramos abejas, sí. Si fuéramos abejas, si todo estuviera predeterminado, tuviéramos una realidad perfectamente inamovible, donde cada uno tuviera su función, donde cada uno... Sí sería una sociedad perfecta, pero ahora no lo es, y eso es lo interesante, la capacidad del cambio, del movimiento, de interactuar, de la sorpresa, que es lo que a mí me parece, claro, no podemos andar a lo mejor como caminaban en el siglo XIX, uno se siente con Walter Benjamin y yo no conocía el relato que ha hecho, claro, es emocionante, de cómo se descubre la ciudad, el caminante, el flaner, todas esas evocaciones. Claro, hoy en día no lo podemos hacer así, ya ha pasado un siglo y lo vamos a hacer de otra manera, pero claro que podemos hacer esos caminares evocadores o eso, donde podemos escuchar, bueno, a lo mejor no tenemos pájaro, pero tenemos que poder tener otros sonidos de la ciudad, y eso es lo que a mí me parece interesante. En espacios que pueden ser nuevos, reinterpretados, como la Plaza de Abigail, ¿cómo se dice? Reutilizados de otra manera, que no tiene por qué ser a peor, puede ser a mejor, a veces no. Pero bueno, vamos a pensar que siempre hay intervenciones que mejoran, por lo menos en algún aspecto. Esto está muy, muy interesante en el punto que dice Paula, porque, bueno, me recuerda como una pequeña anécdota al inicio del COVID. Después de un poco de cuarentena, pues salgo a hacer un registro sonoro de una de las avenidas peatonales de San José y me siento súper bien, súper cómoda y todo. Me pongo mis audífonos con la grabadora y todo, y al subir el volumen ya me empiezo a alterar y yo digo, me voy a contagiar. O sea, es muy abrumante y siento que me voy a contagiar, no por lo que estoy viendo y por la cantidad de personas que estoy viendo, sino por lo que estoy escuchando, que ya me está abrumando, y yo decía, no, me quiero ir. Entonces, es muy interesante esto que decía Pablo sobre encontrar un punto focal a partir del sonido sobre zonas de contagio. Me resonó muchísimo. Gracias. Yo quisiera meter la cuchara. Yo también quisiera bueno, comentar, pero dale, después de vos. Bueno, ok. Sí, quería meter la cuchara sobre estas dos investigaciones que me parecen muy relevantes, y es, digamos, la pervivencia del modelo del urbanismo higienista, digamos, por lo menos en nuestra tradición en América Latina, ¿verdad? Que sigue y perdura. Y recuerdo, para pegar un poco con el caso de Priscila y Karina, en la década de los 80, la prohibición de determinadas prácticas sonoras populares en San José, por ejemplo, la marimba. A finales de los 80, principios de los 90, el alcalde, en ese momento, que es el alcalde actual, Johnny Araya Monge, prohibió las marimbas, que son instrumentos de percusión que se tocan con
Priscila debería saber más, yo no soy músico, entonces que se tocan con unos palitos y suenan pues como una marimba. Yo no sé cuál sería ¿cuál sería una Como un xilófono de madera? Un de xilófono de madera. madera. Me encantan las marimbas. A ver, las prohibió, digamos, nuestra esa concepción higienista, pero también moralista de algunas prácticas populares. Y lo recuerdo porque lo trabajé en una cita exacta que decía, es que este sonido pertenece a otra ciudad que no es la moderna, es un sonido primitivo. Es decir, hay que erradicar los sonidos que no corresponden, digamos, como una suerte tecnopolítica del sonido, que luego, y es una paradoja muy interesante, que en pleno siglo XXI se intenta volver a folclorizar el paisaje sonoro y traer aquella cosa que en su momento se prohibió, ¿verdad? Entonces es como esa construcción política del paisaje sonoro, ¿verdad? Que también nos habla un poco de esa tradición higienista, moral, de lo que debe estar, lo que no debe estar, cómo se produce, y también nos hablaría, en todo caso, y yo creo que a futuro habría que también hacer un trabajo sobre unas políticas de la escucha, ¿verdad? Que se nos permite escuchar también, ¿verdad? Dentro de la ciudad, que es una cosa súper interesante. Sorry, Cari, no le metí. No, cero. Gracias, Luis. No, iba a comentar, y me guindo un poco en lo que vos estás diciendo, y como tratando también de amarrar esta sesión que es muy interesante porque precisamente es multidisciplinar, ¿verdad? Y nos saca un poco de ese estado de confort al que estamos acostumbrados en el diario, quizás, ¿verdad? Y es que, o sea, cuando vemos estas aproximaciones, ¿verdad? Desde la salud, desde el roce social, desde la política, desde la construcción literaria, o sea, desde la parte auditiva, vemos todo lo que nos falta realmente por incorporar en el diseño de la ciudad, ¿verdad? Y en esa forma urbana. Porque cuando ayer estaba, como dije antes, en otra sesión, y bueno, era muy sobre temas de estrategia y demás, la estrategia sigue siendo vista desde el punto visual, ¿verdad? Y de esas relaciones visuales y de esas relaciones de transportes. En la ponencia que teníamos ayer era un tema de relaciones locales globales, ¿verdad? Traerlas a la ciudad. Y ese tema, digamos, no había sido considerado por las estrategias de otros, ¿verdad? Que estaban planteando. Y mucho menos considerar estos temas que estamos tratando hoy, ¿verdad? Considerados en la política o incluso mismo en el diseño base, ¿verdad? En el diseño base desde academia o práctica. Y eso es un tema político, pero es un tema de academia también, ¿verdad? O sea, que me parece que tenemos un gran campo aquí para seguir produciendo. Sorprende que estemos hasta este nivel, ¿verdad? Que es realmente incipiente en la gran mayoría, viendo, por ejemplo, evidencia de 1600, ¿verdad? Donde ya esto se tocaba hace 400 años, más de 400 años, y todavía no hemos profundizado en estos temas. Son el tema sonoro que realmente hasta mediados, no, como desde los 70s para acá, ¿verdad, Priscila? Es donde empieza a tomarse en consideración el tema y realmente son pocas las escuelas, porque la investigación ha sido mucha, ¿verdad? Tratando de encontrar quienes trabajan estos temas, son pocas las escuelas en el mundo que realmente han profundizado y están haciendo diferencia, ¿verdad? Y es un tema yo creo que, o sea, creo que pasa, y eso también es desde la perspectiva en que yo trabajo, pasa porque nos seguimos negando a la complejidad, ¿verdad? Seguimos queriendo quitar variables que no podemos manejar para poder hacerlo más fácil, más digerible y más sencillo desde el escritorio, ¿verdad? Cuando realmente la ciudad, nosotros, la vida, y como decía María Cristina, las personas somos complejas, no somos perfectas, estamos lejos de eso, y nuestras ciudades realmente reflejan eso. Esa crítica que siempre se hace de que la falta de planificación, bueno, es que es un reflejo de nosotros, ¿no? Y tenemos que trabajar con eso. Me parece que tratar de quitarle lo complejo ya no corresponde en estos tiempos, ¿verdad? Y más con la cantidad y la facilidad de tecnología que tenemos, como para manejar todas estas situaciones complejas, ¿verdad? Y no sé, me parece importantísimo el punto político que debe estar presente siempre. O sea, lo que nosotros hacemos siempre es política, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco ahí será el comentario. Gracias, Karina. Pues compañeros, colegas, son las 4:21.
No sé si hay alguna otra pregunta o podemos ir haciendo el cierre. ¿Cómo lo ven? Sí, quedó por ahí. Yo solo comentar que tenemos los correos electrónicos por si que están disponibles por si a alguien le interesa, quiere que le mande más información. Yo soy cerdaniana, me confieso cerdaniana. Entonces, si queréis información o de lo que estamos trabajando en el Departamento de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura sobre urbanismo y salud, pues Marta, si queréis preguntarme o lo que sea, correo electrónico, entiendo que los tenemos, por ahí están todos, que podemos seguir contactando. Muchísimas gracias. Gracias, María Cristina, por tu generosidad. Pues bueno, si les parece, hacemos el cierre de la mesa. Bueno, ha sido una discusión muy, muy interesante. Yo solo quiero subrayar algo. Insisto en esto que a mí me parece mucho más claro en la ponencia de Abigail, que es entender justamente lo que decía Luis Durán, ¿no? La construcción política de las representaciones de la ciudad, tanto en estos documentos históricos, en el que nos plantea Luis, que es una literatura, y en el que nos plantea María Cristina y su colega, que es una cartografía médica, y hay una representación, pero tiene una dimensión política también, porque todos estos documentos circularon y emergieron en un contexto socioeconómico histórico particular, pero también hay una construcción de estos imaginarios y de estas representaciones, ¿no? Entonces, que siempre tendemos a acorralar el problema de la percepción al mundo de la psicología y en este sentido a un mundo, digamos, de sensorial individual, y creo que la ponencia de Abigail nos plantea que estas sonoridades, por ejemplo, que nos expone Priscila, no están construidas solo por actores, digamos, vamos a pensar los vendedores ambulantes, ¿no? Una población en desventaja en la ciudad, sino que esa distribución de esa población es políticamente orientada también. Entonces creo que no podemos perder de vista esta dimensión, y creo que hay que ser muy incisivos porque es la manera en la que realmente podemos entender el peso que tienen estas fuentes o estas, como bien lo dice la mesa, ¿no? Estos saberes y aportes transdisciplinares en la conformación de una materialidad que experimentamos todos de manera distinta según nuestra posición de clase. Lastimosamente es así, es lo que nos condiciona una sonoridad u otra, una experiencia u otra absolutamente diferenciada. Pues nada, vamos a leer la despedida. La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y el comité organizador del Quinto Congreso Internacional ISU Costa Rica 2021 agradecen a todos ustedes, colegas y compañeros, pues la compañía y el interés y su generosidad de compartir sus trabajos, ¿no? Les invitamos a participar en las demás actividades que se llevarán a cabo durante esta semana, nos queda un día, y que por favor estemos al tanto de la programación que está en la página del Congreso o en el perfil de Facebook también. Que tengan todos y todas unas buenas tardes y noches a los colegas de España. Hasta luego, un gusto. Buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Cuídense.